Bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de introducción a la programación desde cero. En este video vamos a estar viendo los componentes y elementos básicos que componen cualquier programa. Así que, armate un mate, que empezamos. El primer elemento o componente de cualquier programa son las variables. ¿Y qué es una variable? Básicamente una variable es una etiqueta que se usa para referirse a una información que va a estar guardada en la memoria de la computadora. La memoria de la computadora la podemos pensar como si fuera una estantería que está llena de estantes y donde en cada estante vamos a ir guardando información. Ahora, por ejemplo, podemos guardar, qué sé yo, el número 10. Ahora, ¿cómo hacemos para referirnos a ese estante específicamente de la memoria? A esa porción de la memoria específicamente. Bueno, le podemos asignar un nombre que va a ser una variable. Por ejemplo, un nombre de variable puede ser, no sé, la variable casa. Entonces nosotros sabemos que cada vez que hablemos de la etiqueta casa, de la variable casa, en realidad lo que nos estamos refiriendo es al valor que está guardado en esa estantería de la memoria. En este caso, al número 10. ¿Sí? Algunas aclaraciones con respecto a las variables es: ¿para qué voy a querer guardar información en la memoria? Bueno, para utilizarla después, para modificarla, para trabajarla, para hacer algún tipo de programa con esa información que tengo guardada en un lugar específico de la memoria que sé cómo acceder usando esta etiqueta. ¿Qué más tenemos que saber de las variables? Bueno, que hay distintos tipos. Sí, están las variables numéricas que según el lenguaje de programación se diferencian entre los números enteros y entre los números decimales o float, porque se llaman números con punto flotante. En nuestro caso en PSeInt no hace falta diferenciarlas, pero en otros lenguajes de programación como C o Python sí son diferentes, por eso se lo digo, pero en general variables numéricas, variables de texto, ¿sí? Que pueden ser una palabra o un carácter simplemente, y las variables booleanas que básicamente ocupan un bit de memoria y lo que nos dicen es si esa variable es verdadera o falsa o es un 1 o un 0. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, que para el nombre que le vamos a poner a la etiqueta de nuestra variable hay algunas restricciones. Por ejemplo, que no puede ser una palabra clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Las vamos a ver en un minutito, pero por ejemplo no le podemos poner a nuestra etiqueta el nombre entero. ¿Por qué? Porque entero es una palabra que está reservada justamente para el tipo de variable numérica. ¿Qué otra restricción tenemos? Que no puede tener espacios entre una variable. Si nosotros queremos poner, no sé, una variable que llame número mayor, si ponemos un espacio, no nos va a reconocer, no nos permite. Entonces, ¿qué podemos hacer? O ponemos todo junto o ponemos un guión bajo, número guión bajo mayor. Pero nunca podemos poner en una etiqueta de una variable un espacio. ¿Qué otras cosas no podemos poner? Signos pesos, arrobas, signos de exclamación, signos de suma, etc. Son símbolos que tienen otra utilidad que no se pueden utilizar para las etiquetas de las variables. ¿Qué otra restricción tenemos? Que siempre tienen que empezar por una letra, es decir, no puede empezar por un número o por un guión bajo, aunque sí puede tener un número o un guión bajo en el medio. Como vimos, podemos decir que la variable número guión bajo mayor vale, no sé, 25, o podemos tener otra variable que se llame, no sé, número de jugadores, sin el punto no se puede, y podemos tener que el número de jugadores son 17. Y una restricción más es que tenemos que tener cuidado con las mayúsculas. ¿Por qué? Porque una variable que se llama casa con minúscula, en la mayoría de los lenguajes de programación, como Python, C y básicamente todos los lenguajes de programación, es distinta a una variable que se llama casa o a una variable que se llama casa todo con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado al utilizar mayúsculas. ¿Por qué? Porque los nombres de las variables cambian, aunque sí vale la aclaración que en PSeInt, como es un software que se usa para aprender a programar, que es el software que estamos usando nosotros, no hace esta diferenciación, pero cuando nosotros las usemos lo vamos a tener en cuenta. Una cosa más de las variables es que hay dos formas de crear una variable que las vamos a ver a continuación.
Bueno, entonces fíjense que tenemos un nuevo programa de PCIN, recién abierto el programa, tenemos el espacio de trabajo, tenemos el algoritmo sin título y vamos a poner clase 2. Y como dijimos, hay dos formas de crear una variable. La primera es, por ejemplo, decir casa es igual a 10, con lo cual casa ya es una variable donde estamos almacenando la información. Si ponemos el botoncito de play no hace nada, ¿por qué? Porque no le estamos diciendo que tiene que hacer absolutamente nada con esa variable. Y la otra forma de crear una variable es con este comando que dice leer, que básicamente lo que nos va a permitir, donde decimos lista de variables, vamos a crear otra variable que se va a llamar, por ejemplo, número mayor, por ejemplo. Y ahora si ponemos el botoncito de play, ¿qué nos pasa? Nos está pidiendo que ingresemos nosotros por teclado la variable número mayor, por ejemplo, 25. Entonces ingreso el 25, le pongo enter y termino la ejecución. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo que haga nada con las dos variables casa y número mayor. ¿Qué le podemos decir que haga? Bueno, por ejemplo, le podemos decir, podemos crear una nueva variable que se llame resultado. ¿Y a qué va a ser igual la variable resultado? Va a ser igual a la variable casa más la variable número mayor. ¿Y qué vamos a hacer con ese resultado? Lo vamos a mostrar en pantalla. No sé si se acuerdan del video anterior, cómo hacíamos para que la computadora, el programa, muestre un mensaje en pantalla. Usábamos la palabra o el comando escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir lo que sea que tenga dentro la variable resultado. Y ahora sí, vamos a poner play y vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando con el programa en este momento? Bueno, por un lado se está creando la variable casa con el número 10. Nos está pidiendo que ingresemos la variable número mayor. Entonces vamos a ingresar cuánto vale la variable número mayor, por ejemplo 30. ¿Y qué va a hacer el programa internamente? Guarda en la variable resultado lo que valía la variable casa, que dijimos que valía 10, más lo que valía la variable número mayor, y nos muestra en pantalla el resultado, que es 40. Que es el resultado de la suma de la variable casa más la variable número mayor. Antes de irnos, veamos algunas cosas que dijimos de las variables. No podemos entonces casa número. Bien, fíjense, primera cosa, la palabra número nos aparece en azul, entonces es una palabra reservada, no la podemos usar como variable, pero le podemos poner casa mayor. Bueno, mayor tampoco es, mayor con 2R, eso. El tema es que al tener un espacio no nos deja, tampoco nos va a dejar separarlo con un, qué sé yo, signo peso. ¿Por qué? Porque es un carácter no válido. Sí lo podemos separar, por ejemplo, con un signo guión bajo, y ahí sí nos deja. El segundo elemento o componente principal de todos los programas son las distintas operaciones que podemos realizar con nuestra computadora. Y estas operaciones van desde las operaciones algebraicas, ya sea sumar dos números o restarlos, multiplicarlos, con el cuidado de que la multiplicación se hace con el asterisco, dividirlos con la barra hacia el costado, y mod es una operación que lo que nos hace es, nos da el resto de hacer una división. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago 7 por 102, el resultado de esta operación va a ser el resto dividir 7 dividido 2, con lo cual va a ser el resultado de esa operación, va a ser 1, ya lo vamos a ver en la compu en un minuto. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Operaciones de comparación, ¿sí? Ya sea si algo es mayor o menor a otra cosa, si algo es mayor o igual, que fíjense que se usa el símbolo de mayor y a continuación el de igual, lo mismo para el menor o igual. Podemos comparar dos cosas y ver si son iguales con el ojo de que se tienen que usar dos signos iguales, porque con un solo signo igual, lo vimos recién, pero es para asignar, o sea, son dos cosas distintas. Y para ver si dos cosas son distintas justamente, podemos usar el signo de exclamación a continuación del igual o el símbolo del mayor y el menor enfrentados. Eso significa que una cosa es distinta de otra, ¿sí? Podemos comparar, por ejemplo, dos variables y podemos ver si, no sé, la variable A es distinta de la variable B, ¿sí? Si quisiéramos para nuestro programa. ¿Qué otras operaciones podemos realizar? Bueno, operaciones lógicas, ¿sí? De compuertas lógicas, es decir, puedo verificar si dos cosas, esto y aquello, son verdaderos o no. Tengo que usar dos veces el símbolo del ampersand. Y para verificar si esto o lo otro
se usa 2 veces la barra vertical. Y también puedo decir que no una cosa. Por ejemplo, puedo ver, no sé, si la variable A es mayor a la variable B y la variable B es mayor a la variable C. Son ejemplos de cosas que pueden pasar en nuestros programas, lo vamos a ver en un minuto. Y por último, la última operación que podemos realizar es la de asignación, cuando decíamos, por ejemplo, como vimos recién, que la variable A es igual a 10, ¿sí? Con la aclaración de que esto es distinto de A es igual a 10, que en ese caso lo que estoy haciendo es verificando si el contenido de la variable A es igual a 10, pero no le estoy diciendo que la variable A vale 10. Vamos a verlo en la compu. Bueno, entonces dijimos que podemos hacer distintos tipos de operaciones. Nosotros acá creé 3 variables que llamé A, B y C, ¿sí? Por ninguna razón en especial, y les di valores numéricos. Entonces vamos a ver que podemos hacer, como dijimos, operaciones algebraicas. Podemos hacer A más B, ¿sí? Y si ponemos play nos va a mostrar el resultado de hacer A más B, que en este caso es 22, ¿sí? Logrando un poquito, ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Una resta, ¿sí? Voy a copiarlo y puedo hacer, por ejemplo, B menos C. Y también si le damos play, nos muestra abajo el resultado de hacer B menos C. Podemos hacer multiplicaciones, escribir, no sé, A por B. Y podemos hacer una división, haciendo A dividido B, por ejemplo. Escribir A dividido B, ¿sí? Y ahí tenemos los distintos resultados. A más B, B menos C, A por B y A dividido B. ¿Se acuerdan lo que les dije de la operación módulo? Fíjense que si hacemos C módulo A, lo que vamos a tener es el resto de dividir 21 dividido 10. Si hacemos las cuentas y la cuenta no me falla, el resto de esa división debería ser 1. Y efectivamente es lo que nos da la operación módulo, ¿sí? ¿Qué otro tipo de operaciones podemos hacer? Bueno, podemos hacer comparaciones. Fíjense que lo que podemos hacer, por ejemplo, es decir A es menor a B. Y el resultado de esto, ¿qué va a ser? Que es verdadero. ¿Por qué? Porque justamente estamos comparando si A es menor a B, como A es menor a B, nos dice que es verdadero si es menor. Si hacemos al revés y hacemos mayor, ¿qué nos va a decir? Obviamente nos va a decir que es falso. Lo mismo mayor o igual, lo mismo para comparar si dos cosas son estrictamente iguales, ¿sí? También nos va a dar falso, ¿por qué? Porque es distinto de B. Y si quiero comparar si dos cosas son distintas, tengo que usar, por ejemplo, B distinto de C, y obviamente nos va a dar que es verdadero. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir agrupando estas condiciones con los operadores lógicos. Entonces podemos decir B es distinto de C y, no sé, A es menor a B, por ejemplo. Y de nuevo el resultado es que es verdadero. ¿Por qué? Porque B es distinto de C y al mismo tiempo A es menor a B. Y podemos ir mezclando, por ejemplo, hacer con el operador O. Sí, este tipo de símbolos, que esto es un O o que esto es un I, no se asusten porque se usan así, es como es, se van a acostumbrar fácil. Y para decir, dijimos entonces, perdón, ese ahí, el O, entonces decimos que B es distinto de C o A es menor a B, como las dos cosas son iguales, entonces la salida es verdadera. Y podemos decir, por ejemplo, escribir no B distinto de C. Entonces, ¿qué nos va a decir? Como B es distinto de C, pero le estamos negando, es decir, le estamos diciendo decime lo contrario a B distinto de C, nos da un error. ¿Por qué es esto? Ahí está. Bueno, hay que usar paréntesis porque si no, no detecta, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que me niegue que B es igual a C, que B es distinto de C. Entonces, B es distinto de C, sí es distinto, pero negado me da falso. Espero no haberlos mareado mucho con esto. Una última cosa es que, fíjense que este A es igual a 10, como les dije, es distinto al igual doble. Sin embargo, en PSEint
fíjense que si hacemos A es estrictamente igual a 10, nos va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque habíamos guardado en A 10 y después estamos comparando si A es igual a 10 y si es igual a 10. Pero si hacemos A igual a 12 con un solo igual, esto nos va a dar falso. ¿Por qué? Porque está comparando. Es decir, en Pessing no necesitamos usar dos iguales para comparar si dos cosas son iguales u otras. También con un solo igual nos permite. Sin embargo, en todos los lenguajes de programación, esta instrucción que está acá, escribir A igual a 12, en realidad lo que nos está haciendo es sobreescribiendo la memoria y decir que A es igual a 12. A diferencia de lo que hace Pessing, que en este caso A sigue valiendo 10 después de esta operación. Entonces, con un solo igual sirve. Sin embargo, en este curso al menos vamos a usar para verificar igualdades dos iguales y un solo igual lo vamos a dejar para asignar. ¿Por qué? Porque en todos los lenguajes de programación, en Python, en C, etc., se usa de esta manera. Entonces nosotros, por más que Pessing lo acepte, lo vamos a mantener de la otra forma. ¿Qué otro elemento o qué más podemos hacer con nuestro programa, con nuestra computadora? Bueno, tenemos las distintas sentencias. Algunas ya las vimos, que son las distintas expresiones, como por ejemplo decir que una variable vale tanto, o que una variable es mayor o menor a otra, etcétera, etcétera, etcétera. O que, no sé, queremos hacer A por 3 veces, etcétera. Son las distintas expresiones que ya vimos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuáles otras sentencias existen? Bueno, tenemos distintos comandos, métodos, funciones internas de cada lenguaje de programación. Por ejemplo, para pedir información ya vimos que podíamos hacer leer, por ejemplo, leer casa. ¿Y qué iba a hacer esa instrucción? Bueno, iba a pedirle al usuario que ingrese una información por teclado y iba a guardar esa información en la variable casa, en el lugar de memoria descrito o etiquetado con la variable casa. Para mostrar información ya vimos que está la palabra clave escribir, ¿sí? Entonces podemos escribir un texto, un número, una variable, etcétera, etcétera. Y distintas funciones internas que existen, por ejemplo, para calcular el valor absoluto de un número o para calcular la raíz cuadrada. Para calcular las funciones trigonométricas, por ejemplo, si queremos calcular el seno de un ángulo. Son todas palabras clave que las escribo y entre paréntesis le digo de qué cosa quiero calcular. El valor absoluto, la raíz cuadrada, el seno, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de eso lo último que les quiero mencionar son las sentencias que se llaman funciones, que son muy, pero muy utilizadas en la programación y que se refiere a una porción del código que se escribe aparte y que se llama desde el programa principal cuando se quiere usar, porque generalmente son tareas que se usan muchas veces. Entonces la escribís una sola vez aparte y después cada vez que usás el nombre de la función que vos creaste se refiere a esa porción de código que usaste aparte, pero no se preocupen por ahora porque las vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces en esto de las sentencias que estábamos diciendo ya vimos algunas, por ejemplo, para asignar o para, por ejemplo, hacer, no sé, la variable A más 5, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de expresiones que podemos usar en nuestros programas. ¿Qué más tenemos? Bueno, dijimos las funciones internas o palabras clave, por ejemplo, son estas que están acá. Al costadito, que son las funciones matemáticas, por ejemplo, valor absoluto, valor truncado, etcétera, etcétera. Podemos hacer, por ejemplo, el valor truncado de hacer la variable A dividido 3, que vale 3,333 periódico. Si ponemos play nos da el valor truncado, es decir, el valor de la parte entera de esa operación o de eso que nosotros le mandemos dentro del paréntesis. Lo mismo con la función raíz cuadrada, que yo había dicho que era SQRT, pero eso es en C o en otros lenguajes de programación. La función seno, etc. Y hay algunas funciones internas también para cadenas, dice que son para variables de tipo texto, que también ya las vamos a ir viendo. Bueno, y dejo donde terminé porque nos queda hablar de un elemento más, que son los comentarios, que me sirve explicarlo acá. Básicamente los comentarios son texto que usa el programador como guía
para hacer alguna anotación o para explicar qué es lo que está haciendo en una instrucción determinada o para copiar, por ejemplo, una consigna, etcétera, etcétera. Y son textos que el programa no tiene en cuenta. ¿Cómo se hace para hacer un comentario? Poniendo 2 barritas para el costado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo 2 barritas para el costado, fíjense que incluso me aparece el texto en gris. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ponga play para ejecutar, no lo va a tener en cuenta. Entonces esta instrucción, que antes nos mostraba el 3, que era la parte entera, dividir la variable a dividido 3, como le puse las 2 barritas, no lo tiene en cuenta. Entonces esto nos puede servir para poner, por ejemplo, no sé, esta línea me asigna en la variable a el número 10. ¿Sí? En este caso es una instrucción bastante sencilla, pero vamos a ver que puede haber instrucciones un poco más complejas o pedazos de código un poco más complejos que por ahí está bueno hacer un comentario para recordarnos a nosotros del futuro de qué era lo que queríamos hacer en esa instrucción. El último de los elementos que nos interesa para nuestros programas son las estructuras. A ver, el tipo de programación que estamos viendo se llama programación estructurada. ¿Por qué? Porque tiene una estructura determinada. ¿Determinada por qué? Por el orden de las cosas. Es decir, lo que vaya a ser nuestro programa va a estar determinado por lo que nosotros le digamos en un orden preestablecido, ¿sí? Siempre de arriba hacia abajo. Hay distintos tipos de programación que no utilizan esta lógica, pero en este caso, y en la mayoría de los casos de las computadoras, sí pasa, que va de arriba hacia abajo. Salvo cuando aparecen este tipo de estructuras, que nos permiten saltearnos partes del código o repetir algunas partes una cantidad determinada o indeterminada de veces, y son las que nos permiten prácticamente hacer cualquier cosa con nuestros programas y con nuestras computadoras. De este tipo de estructuras va a depender nuestra programación y son las que vamos a ir viendo en los próximos videos. Hasta acá vamos a dejar este video de elementos y componentes básicos de la programación, y en los próximos videos vamos a estar viendo cómo funcionan estas distintas estructuras para hacer funcionar nuestros programas. Así que si llegaste hasta acá, te invito a darle un me gusta y te invito a que te suscribas para no perderte los próximos videos de esta serie tutorial y para más contenido en computación, matemática, ciencia y tecnología. Adiós.